Hablaremos hoy de la condesa de Castiglione. Al finalizar la guerra de Crimea, en 1855, Italia era un verdadero rompecabezas, formado, por ejemplo, por el reino del Piamonte, por un lado, la Lombardía y Venecia, que estaban ocupadas por los austríacos. Ahí estaban los ducados de Módena, de Parma, de Toscana. Estaban también, desde luego, los estados de la Iglesia y el reino de las dos Sicilias. El rey del Piamonte era Víctor Manuel y tenía el proyecto, él como muchos otros, de realizar la unidad de Italia, aquel sueño de los italiani uniti. Pero, desde luego, para unificar a tantos estados y expulsar a los austríacos, se necesitaba la ayuda de un soberano poderoso de Europa y que fuera en algún punto favorable a Italia. Y se les ocurrió pensar en Napoleón III, el emperador de Francia. Hablaremos ahora, haremos un paréntesis, esto ha sido un cuadro de situación, pero hablaremos de Virginia Oldovini, que era una muchacha del Piamonte a quien muchos consideraban la mujer más hermosa del mundo. Parece que un día estaba el conde Walewski, que era hijo de Napoleón, pero no de Napoleón III, sino de Napoleón el Grande, del primer Napoleón Bonaparte. Este también lo era. Era hijo, supongo, de Napoleón y de María Walewska, que fue amante de Napoleón, una polaca muy patriota. Bueno, el conde Walewski estaba en Londres y vio que el conde de Castiglione miraba con mucho interés a todas las mujeres. Le preguntó por qué era ese interés que iba más allá de lo mundano, casi el hombre se tomaba el trabajo de examinar a cada mujer que se le cruzaba. Entonces el conde explicó que estaba buscando esposa y que quería que su esposa fuera muy bella. Entonces Walewski le dijo, vaya a Florencia en ese caso y haga que le presenten a la señorita Oldovini. Es la mujer más bella del mundo. El conde de Castiglione fue a Florencia, se enamoró inmediatamente, pero la chica no le dio ni 5 bolillas. Le dijo claramente, no os quiero y no os amaré nunca. Es un dictamen notoriamente drástico. No importa, dijo el tipo, me casaré contigo y tendré el orgullo de tener por esposa a la mujer más hermosa del mundo. Eso es un asco, verdaderamente. Comparto. Eso es un asco. Lo que él quería no era amor, quería posesión. Quería establecer un derecho real sobre esta dama. Bueno, pero se casó. Casaron. Ella tenía 16 años. Este conde de Castiglione era además servidor del rey de Piamonte, era un funcionario de Víctor Manuel. Virginia escribía desde muy jovencita un diario íntimo en el que anotaba con el mayor detalle todas sus aventuras, aún las más íntimas. Ese diario fue descubierto por Alain Decaux en 1951 y contiene revelaciones interesantísimas. Virginia parece que utilizaba una clave para describir sus lances amorosos. B, una B larga, era beso. X era la entrega total. Y BX era todo menos X. Y sucede que aquel diario íntimo está lleno de B y de X día tras día. La muchacha era insaciable. El conde de Cabud, que era el jefe de gabinete del rey Víctor Manuel, conocía a Napoleón III y conocía también la debilidad que el emperador de Francia tenía por las mujeres. Y tuvo la idea de que Virginia se hiciera amar por el emperador y lo impulsara a tomar decisiones que favorecieran la causa italiana. En ese momento el matrimonio de Virginia con el conde Castiglione estaba muy deteriorado, ¿no? Informada de las intenciones de Cavour, la condesa se entusiasmó vivamente. El 16 de noviembre de 1855
el rey Víctor Manuel en persona llamó a la puerta del jardín de Virginia y allí le realizó la propuesta oficial de viajar a París para hacer política de almohada en la cama de Napoleón III. Tiempo después, el 17 de diciembre, Víctor Manuel volvió a visitarla mientras ella ya estaba preparando las maletas para ir a París. Y el diario de Virginia registra una crónica de ese encuentro y dice: a las 11 se ha marchado, lo acompañé hasta el jardín, 5X. Así se las gastaba el rey Víctor Manuel de Piamonte. Bueno, empezó su viaje, hicieron una escala en Florencia, donde ella se encontró con un antiguo admirador, al que convirtió en amante, que se llamaba Bentivoglio, que es un lindo nombre para un amante. Claro, Bentivoglio. Lo enamoró, sació la lujuria del Bentivoglio y después lo abandonó. Y llegó a París. El primer encuentro que tuvo con Napoleón III sucedió el 9 de enero de 1856. La condesa de Castiglione sintió un poco de desengaño al ver al hombre que se cruzaba con ella, ¿no? Ella se lo imaginaba alto, majestuoso, hermoso, y Napoleón era bajito, un poco encorvado, trotaba sobre unas piernas cortas y paseaba por la sala una mirada deslucida. Es de todos modos la descripción de un enemigo. Él la miró un poco, ella le hizo un comentario, pero no pasó nada. En el segundo encuentro, el 26 de enero, en un baile, Virginia llegó en el mismo instante en que Napoleón se retiraba. Él le dijo: llegáis muy tarde, señora. Y ella contestó: sois vos, Alteza, el que marcháis demasiado temprano. No era muy ingenioso, pero Napoleón la miró. Y así pasaron los días, se cruzaron, pasaron los meses, se saludaban. Napoleón por ahí la miraba un poco, se retorcía el bigote. Pero ya habían pasado 4 meses desde el primer encuentro y el deseo imperial no se había manifestado de ningún modo. Y conociendo la reputación galante de Napoleón III, Virginia se sentía vejada. Y entonces resolvió jugar fuerte. En ocasión de un bailongo que había en las Tullerías, era de disfraces el baile, ¿no? Entonces aprovechó para ir medio desnuda, disfrazada de diosa antigua, por no decir otra cosa. Y se armó un verdadero tumulto, ¿no? Todos se empujaban para mirarla, etcétera, y el emperador, al verla, tomó inmediatamente una determinación. Bueno, esta determinación consistía en invitarla a una reunión nocturna en Villeneuve-les-Dames, donde había un lago, un parque y una isla. Es un lindo lugar para invitar a alguien. Desde luego iba también la emperatriz Eugenia, la mujer de Napoleón. Pero ya se sabe, una fiesta nocturna, hay un parque, hay un lago, y en el medio del lago una isla, siempre es posible ausentarse y encontrar un yuyal cómplice donde cosechar el beso que crece en la penumbra. El caso es que en determinado momento Napoleón le invitó a pasear en bote. Salieron a remar y volvieron 3 horas después. Al día siguiente todo París sabía que el emperador se había convertido en el amante de Madame. Entre abrazo y abrazo, la condesa de Castiglione trataba de inducir en Napoleón III una simpatía para la causa italiana. Incluso, según dicen los cronistas, que son todos un poco maledicentes, eso resentía un poco su eficacia erótica, porque a veces estaban más pendientes del desempeño político de Napoleón que del desempeño amoroso. El caso es que todas las noches una carta cifrada iba en camino a Turín. Incluso se había hecho amante de un tipo del correo para que no le revisara la correspondencia. Se trataba de una
de una mujer muy cuidadosa, según se ve, ¿no? Pero a partir de entonces la condesa, sabiéndose amante oficial, empezó a comportarse con la mayor excentricidad. Hizo fotografiar sus pies, sus pantorrillas, sus manos y sus hombros. El pintor Baudry la pintó desnuda. Ella después tuvo celos del cuadro y lo destruyó. Creo que eso ocurrió después, cuando comprendió que el cuadro no envejecía y ella sí. Así que se convirtió en una especie de Dorian Gray inverso. Claro, como todos nosotros, por supuesto. Pero destruyó aquel cuadro. Usaba sábanas negras, porque decían que contrastaba con la blancura de su piel. Tardaba mucho tiempo en vestirse. Por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es mucho, es un poco demasiado. Solía concurrir a las fiestas con escotes absolutamente indecorosos. Un día se lo hizo notar la propia emperatriz Eugenia. Le dijo, mire, ¿no? Y ella le dijo, una tiene que mostrar su cara allí donde la tuviera. Tampoco era muy ingenioso, pero cuando hay un escote así, cualquier cosa resulta interesante. El caso es que el emperador parecía muy entusiasmado, la llevó a Compiègne, que era un lugar donde la corte se trasladaba durante un mes del año. Y allí el emperador tenía él le llamaba series, dividía ese mes del año en 4 semanas, y cada semana llevaba una serie distinta, la serie diplomática, la serie artística, etcétera. Y a ella la llevó, creo que todo el mes. Fueron muy felices ahí en Compiègne, tan felices que ella se guardó un camisón de recuerdo, porque le pareció que aquella noche había sido, una de las noches de Compiègne, había sido especialmente señalada y se quedó con el camisón. Pero un día el romance con el emperador terminó bruscamente. Napoleón III era inflexible con las indiscretas y rompió con ella. Le dijo, no quiero verte. Ella hacía comentarios, usted no sabe lo que me dijo ayer Luis. ¿No? Luis Napoleón. Ella se fue, tomó un tren, viajó a Italia, pensó que la ruptura era pasajera, y en realidad empezaba una desgracia que la perseguiría siempre. En Italia ella se negó a continuar la vida en común con su marido, quedó sola, creo que en Turín, y mientras tanto Luis Napoleón se hizo cargo del ejército. Empezó la guerra contra Austria. Es decir, le salió bien el asunto a la marquesa. Hubo un momento en que ella dudó de que Napoleón tomara partido por la causa italiana. El 16 de enero de 1858, Napoleón sufrió un atentado cuando se dirigía a la ópera. Venía por el Boulevard de los Italianos, 3 explosiones destruyeron la carroza, hubo muertos y heridos, pero el emperador y la emperatriz resultaron ilesos, ¿no? Incluso asistieron a la función de la ópera. Cuando Virginia en Italia leyó la noticia, creyó que Napoleón jamás intervendría en favor de los italianos. Pero finalmente lo que ella deseaba sucedió. Empezó la guerra. Y fue una guerra, pero muy, muy, muy cruenta. Muy cruenta. Una guerra terrible. Tan terrible que en aquellos años se tuvo la idea de fundar la Cruz Roja, ¿no? Ahí estaba el amigo Henri Dunant, que fundó esa organización para socorrer justamente a las víctimas de la guerra. La guerra que había en ese momento era esa, ¿no? La guerra donde tuvieron las batallas aquellas
de Magenta, de Solferino, unos lugares, Magenta y Solferino, unos lugares donde un día una sustancia que creo que se llama fucsina, de donde viene la palabra fucsia para designar ese color, pero resulta que ese color también tiene otro nombre, que es justamente magenta o solferino, que son nombres de los lugares donde aquella sustancia cundía y donde tuvieron lugar unas batallas terribles, morían gente como moscas. Después vino la paz de Villafranca y sucedió algo que la condesa no esperaba. La paz fue apresurada, en realidad los prusianos estaban por ingresar en la contienda y Napoleón se apresuró a firmar una paz cualquiera, cualunque, y en realidad los italianos no pudieron unirse, Venecia siguió en poder de los austríacos, hubo alguna clase de liberación de la Lombardía, pero mucho no cambiaron. Así que fue una especie de desengaño. La Castiglione volvió a París para ver si recuperaba sus privilegios perdidos, pero ya no fue lo mismo. Enviudó, se murió el marido, que poco ha tenido que hacer en esta charla aquí en la Universidad de Morón. Quedó viuda, pero era lo mismo. Volvió y quiso ser la reina de París, pero no lo logró. Una noche en 1869 entró por la puerta de los emperadores a un bailongo que había en las Tullerías y la echaron. Preguntaron, ¿usted fue invitada? No, dijo, qué sé yo, sí, tómesela. Estaba disfrazada de reina de Etruria, pero igual la echaron. Digo porque hay mucha gente que cree que disfrazarse uno de reina etrusca garantiza la entrada a cualquier bailongo. No. Cayó, como ustedes saben, en 1870 el Segundo Imperio, cayó Luis Napoleón, fue la batalla de Sedan, y ella se encerró en su casa, siguió viviendo en París, pero no salía nunca. Solo recibía algunos pocos amigos que sabían una contraseña, y empezó a envejecer. Allí probablemente ocurrió el episodio del cuadro destruido. Después retiró todos los espejos de su apartamento. Dicen que tenía un coche listo que nunca usó. Murió en 1899 y nadie se acordaba de ella, y ni siquiera los italianos tomaron en cuenta los servicios de almohada que ella había tratado de hacer a sus patrios. Ni siquiera se acordaron de aquellas cartas que con enorme riesgo enviaba a ella a los que luchaban por la causa de los italianos. Esta es la historia de la bellísima Virginia, condesa de Castiglione. ¿A quién quiere dedicar Rolón esta historia triste, como todas las historias? No hay historias alegres, salvo que uno las cuente por la mitad. Es difícil una historia alegre, Alejandro, en tanto y en cuanto el tiempo siempre es más fuerte que la belleza, que el amor y que la pasión incluso. Me permito dos tipos de dedicando, si usted me autoriza. El primero de ellos es en relación a esa actitud canallesca que usted marcaba en este hombre, que aunque la mujer no lo quisiera, quería ser el esposo de la mujer más linda del mundo, sin darse cuenta que el valor no está en tener la mujer más linda del mundo, sino en ser deseado por la mujer más linda del mundo. Entonces aquellos que valoran más el deseo que la posesión son los primeros dedicandos. Y lo segundo, ya que hablamos de esa gente que luchaba por la unidad de la patria, recuerdo una frase del amigo Abelardo Ramos que decía que somos un país porque no tuvimos el coraje de ser una nación, y entonces a San Martín, a Bolívar, a Artigas, aquellos que tuvieron el sueño de la patria grande. Muy bien. Nos preguntábamos con qué ilustrar esta charla acerca de la bella condesa, y recordando las cartas que enviaba ella a Cavour y el romance que tuvo con el empleado de correo, hemos resuelto amueblar la charla con el tango Cartas Viejas, que es un tango bellísimo, que escucharemos en la versión que realizó Karina Beorlegui con las guitarras de Juárez, Soria y Salmón.
Adelante, de Orlegui.